chi conosce già Enrico Noer sa perfettamente che se c'è un interprete perfetto dell'impostazione di questo webinar, sicuramente è lui, cioè non ci sono molte persone che tengono insieme i tre titoli che abbiamo proposto, storia, costruzione e restauro, di quanto non abbia fatto Enrico Noer nel corso della sua vita di ricerca e di attività professionale di restauro di edifici storici. Per quelli che non lo conoscono, io semplicemente dirò qualche parola, ma breve. Enrico Noer è un architetto, anche un carpentiere, un falegname, non so come vogliamo tradurlo in italiano o spagnolo. Falegname. Falegname, infatti è falegname, ed è considerato, cioè è di fatto uno dei più importanti specialisti in Europa della carpenteria storica strutturale e anche della, come vedete da questo titolo, della sua genesi e dei rapporti che la carpenteria storica strutturale spagnola ha intrattenuto con il resto del mondo. E l'altra cosa che caratterizza Enrico, e noi lo conosciamo da tempo perché è stato ospite regolare da ormai ogni anno, non ci ricordiamo quanti anni sono, ma sono sempre di più, almeno 20 anni, nel master di restauro che è stato fondato. Di più, almeno 26. 26, va bene, fondato da Paolo Marconi, ed è stato proprio Paolo Marconi che ha conosciuto Noer e lo ha invitato regolarmente nel master a raccontarci i suoi studi, e questi studi sono caratterizzati da un grandissimo amore per il mestiere, cioè per il mestiere dello storico, per il mestiere dell'architetto, per il mestiere del falegname, cioè è qualcosa che è profondamente intrecciato con la sua vita, come recita il titolo dell'ultimo libro che lui ha scritto, che vi faccio vedere la copertina perché è un libro che consiglio veramente a tutti. È uscito nel 2020 per l'edizione Calam e si intitola Carpentry that interlaced with my life, cioè la carpenteria che è intrecciata, e nella parola intrecciata c'è il doppio senso di quanto è stata importante per la sua vita di studioso e di professionista, e quanto in effetti è una carpenteria intrecciata, come voi già probabilmente immaginate e come lui spiegherà. E adesso io non sto qui a raccontare quanti riconoscimenti, quanti premi ha avuto nel corso della sua vita per gli studi che ha fatto e anche per i restauri che ha realizzato in Spagna, e al fatto anche che dal 2010 è membro dell'Accademia di Belle Arti San Fernando spagnola. Quello che colpisce, anche soltanto sfogliando questo libro, è il rapporto inversamente proporzionale che esiste tra l'accumulazione straordinaria di conoscenza da parte sua e la totale coscienza di avere ancora tantissimo da imparare. Tanto che questo libro, che è un libro che lui aveva già scritto nel 1981, un libro sulla carpenteria storica strutturale in Spagna, che gli era stato richiesto dal Ministero della Cultura, e si è reso conto dal 1981 a oggi di quante cose non sapeva, nonostante il fatto che fosse uno appunto dei più grandi esperti, e quindi aveva il problema di scrivere un libro aggiornato rispetto a tutto quello che aveva imparato nel corso del tempo, e come lui stesso racconta in uno dei paragrafi di questo testo, è che non sapeva bene come impostarlo questo libro, perché nonostante avesse chiaro che c'erano una quantità di aggiornamenti da fare sugli studi che lui aveva già portato avanti, si rendeva conto che il compito era comunque molto arduo, e quindi ha organizzato questo testo facendo riferimento proprio alla sequenza cronologica delle acquisizioni che nel corso della sua vita lui ha potuto sperimentare. E sullo sfondo di questo aggiornamento c'è proprio
la questione che vedete richiamata nel titolo di questa conferenza, cioè la carpenteria spagnola, la carpenteria de Lazo, lui spiegherà di che cosa si tratta. Quale origine ha? Ha un'origine islamica o ha un'origine cristiana? E capite bene che quindi questo diventa un argomento proprio di cultura storica tecnica, cioè di quanto la cultura tecnica abbia un'importanza storica, perché questo dibattito ha coinvolto anche persone come storici puri che non necessariamente erano preparati sull'osservazione di questi elementi, sull'osservazione della carpenteria. E lui ha dimostrato di quanto sia necessario appunto toccare con mano, avere una visione autoptica del funzionamento di questa tecnica per poter dire qualche cosa sui grandi movimenti, sulla diffusione, sui rapporti che esistono con altre parti del mondo. E quindi per chi già non lo sa, io non dico niente, qual è tra islamica e cristiana la sua idea e quanto una ipotesi rispetto all'altra sia stata difficile da contrastare. Ti do la parola Enrico e ti ringrazio moltissimo di essere con noi. Ti ringrazio a te, Elisabetta. El título de esta charla era La carpintería histórica, pero para nosotros la carpintería histórica en España es la carpintería de Lazo. ¿Qué es la carpintería de Lazo? Pues se trata, vamos a ver si me hace ahora, se trata de techumbres como esta que para la mayoría de la gente piensa que estos son realizaciones andaluzas que se han hecho en el sur de España, hechas por moros. No es cierto, esto está en Castilla, en la mitad norte de España. Esta otra está en la isla de Mallorca. En definitiva, es una carpintería muy peculiar que solo existe en España. Cuando alguien nos dice que la arquitectura de Roma proviene de Grecia, pues si nos vamos a Grecia, vemos que efectivamente hay unos antecedentes que lo justifican. Si el acueducto de Segovia en España nos dicen que es algo que lo hicieron los romanos, pues basta que vengamos a Roma para ver que efectivamente ese acueducto proviene de los romanos. Del gótico no hace falta ni saber de dónde vino, porque las primeras obras que se hacen en España las hacen arquitectos franceses, es decir, hay que traer al que lo hace para poder construir este tipo de iglesias que nadie sabía construir en nuestro país. ¿Quién es capaz de hacer esto cuando llega a España? Evidentemente, si como me dijeron los historiadores, esto lo hicieron los almohades, pues me fui a ver qué es lo que habían hecho antes los almohades y me encontré esto. Claro, esto no parece que tenga mucho sentido de que debajo de estas lonas pueda haber algo parecido a esta carpintería. Bueno, tal vez quizá esto sea la vivienda de los que nos trajeron este arte. Habrá que ir a buscarlo. Me fui al norte de África. Ahora no hace falta irse, basta con Google ir recorriendo todos los techos de las ciudades. En el norte de África, próximo al Mediterráneo hispano, no encontraba nada más que techos como este, ni un solo techo a dos aguas como los techos de esta carpintería. Seguía Oriente Medio, en Alepo tampoco vi, por más que miraba no encontraba ningún techo inclinado. Seguía avanzando hacia el oriente más lejano. Aquí parecía que había bosques, luego tendría que haber algo de madera. Bueno, pues posible que hubiera madera, pero tejados como los que pudieran haber influido en nuestra carpintería, no los veo por aquí. Pero como yo insisto y soy muy pesado, pues seguí buscando y por fin encontré la gran mezquita de los omeyas. Claro, pero en cuanto se estudia un poco qué era la mezquita de los omeyas, resulta que era el templo de Júpiter Damasceno, que habían hecho los romanos, es decir, que esto tampoco era islámico. Seguí buscando. Encontré la Basílica de Belén, también con la capriata romana, Santa Catalina del Monte Sion, es decir, que lo que los romanos siguieron haciendo,
pues se había hecho constantemente y estaba claro que tampoco era una influencia romana, porque estos techos se componen en esencia de algo muy simple. Los pares, que son estas piezas inclinadas, y el almizate compuesto por los nudillos, que aquí parecen ocultos, pero que en realidad son piezas estructurales. ¿De dónde viene esta carpintería? Pues sencillamente de Europa. En Alemania, en Inglaterra, se hace el mismo tipo, el mismo sistema carpintero que aquí empezaron a hacer los visigodos. La ventaja es que este sistema, luego explicaré que se puede prefabricar y eso facilitaba complicar el trabajo. Como vemos aquí en esta maqueta que preparé en una ocasión, pues las piezas se prefabricaban en el suelo y luego se levantaban. ¿Cómo influyó en los visigodos la cultura romana? Realmente, cuando se hablaba de la decadencia del Imperio Romano, tal vez la parte donde Roma todavía permanecía con más éxito fuera en la Bética española. Dos de los emperadores más importantes del imperio, Trajano y Adriano, eran de esta región, cercanos a Sevilla. El último emperador era de Coca, de un pueblo de Valladolid. En imágenes de los beatos antiguos visigodos, pues vemos que efectivamente las techumbres tenían tejados a dos aguas, que estaban formados por pares próximos entre sí. El arco de herradura también aparece en estas imágenes, que durante muchos años también se consideró que era islámico, hasta que se demostró que no. Y si nos vamos al Wikipedia antiguo, antes de que llegaran los musulmanes a España, pues tenemos a San Isidoro, que hizo sus etimologías, una especie de enciclopedia sobre todo las artes y todos los saberes del momento, y él solo nos habla de carpinteros y herreros, no habla ni de canteros ni de albañiles, es decir, que está coincidiendo con la técnica constructora alemana, el Zimmermann, que durante mucho tiempo fue el responsable de la carpintería y de la construcción en general. Pero al fin llegan los musulmanes. Los musulmanes realmente no vinieron a guerrear, vinieron a resolver un conflicto de los propios visigodos. O sea, en España se estaban peleando los hijos de Bitiza con don Rodrigo, y probablemente los judíos que había en el norte de África estaban dispuestos a ayudar, porque de esa forma, en el mundo, si España se convertía en islámica, podrían ampliar su campo de acción, porque la Iglesia Católica no les hacía mucha simpatía, pero los musulmanes sí. La realidad es que poco después de que llegaran estos musulmanes, pues nos llegó, serían 43, 44 años después, llegó el primer Abderramán, que fue un omeya que sobrevivió a la matanza que hicieron los abasidas de su propia dinastía. Naturalmente, él encontró en España esa España romana, tan similar a la Siria romana en la que él había vivido, y se aclimató perfectamente a la geografía, al ambiente, a lo que se vivía por allí. En Almería formó sus atarazanas y formó una flota con la que por esta parte del Mediterráneo pues ya tenía suficiente con pelear con catalanes, con genoveses, pero la isla de Sicilia venía muy bien para cerrar este Mediterráneo occidental y no tener que pelearse con el oriental, donde había poderosos navegantes también, del Adriático, Venecia, luego después Estambul, en fin, todo lo que había al otro lado del Mediterráneo preferían quedarse en esta parte más tranquilos. En esta imagen de Google vemos muy claro cómo desde Túnez hasta Egipto, pues prácticamente
esto por aquí muy poco interés había en venir, y sobre todo si además había enemistad entre los omeyas de aquí y los abasidas de esta parte, pues qué contactos, qué influencia iba a venir de este lado, sino que todo lo contrario, o sea, todos los abderramanes se dedicaron a aprovechar esa cultura romano-visigoda que había bien desarrollada. Evidentemente venían caravanas, traían novedades, traían nuevas modas, cantores, filósofos, matemáticos, pero nunca oí ni leí que trajeran arquitectos o constructores, porque eran los propios califas o los propios gobernantes los que se autonominaban a ellos mismos como arquitectos de las obras que se iban haciendo. En Toledo, antes de que vinieran, había buenas, esta es una iglesia visigoda. Para los historiadores no le dan importancia a la techumbre, porque piensan pues, que será una renovación que se haría en algún tiempo. Yo, sin embargo, como arquitecto, pienso que si la iglesia existe es porque su tejado la ha protegido y la ha seguido protegiendo. No lo he podido demostrar todavía, algún día lo llevo intentando, pero como yo voy por libre no es fácil conseguir las subvenciones que hacen falta para hacer ciertos trabajos, pero no pierdo la esperanza. De hecho, en Toledo hay un edificio del siglo XI, esta es su techumbre, naturalmente nadie se ha interesado por ella, no es un objeto de arte y el historiador del arte pues a lo que se dedica es a lo que tiene, es artístico. Y su techumbre está perfectamente, bueno, podrían pensar que es que se ha renovado, pero es que lo que está al exterior está en perfecto estado. Y esto está desde el siglo XI en Toledo, en fin. ¿Qué más sabemos de la carpintería que se hizo desde los musulmanes hasta el siglo XII? Prácticamente nada. En Toledo fue durante un siglo capital del reino visigodo y Toledo se había afianzado como un lugar donde se había desarrollado buena arquitectura, con buena carpintería, pero poco a poco fue perdiendo importancia porque Córdoba iba asumiendo todo el poder. Pero ese poder molestaba a los almorávides porque la verdad es que los musulmanes que había en España, pues la mitad eran españoles convertidos, o sea, muladíes, porque si se convertían se ahorraban pagar el impuesto de capitación. Por ejemplo, todo este reino de Zaragoza que vemos aquí, pues desde el principio fue un reino de un cristiano converso al Islam, lógicamente, porque eso le facilitaba mantener sus tierras, todos sus dominios y además se ahorraba pagar el impuesto de capitación. Entre el resto, pues había muchos que hicieron lo mismo. Nunca fue claro quién era musulmán, quién era creyente auténtico, sobre todo en un territorio donde el jamón prohibido y el vino también prohibido pues eran tan exquisitos y abundaban. Pero los almorávides quisieron ponerse serios, pues con ese aspecto yihadista que tienen a veces los musulmanes, y pusieron orden y se cargaron todo lo que encontraron. Luego, no llegaron a un siglo para que se acostumbraran al vino, al jamón, y entonces fueron los almohades los que llegaron a poner orden. De hecho, de todo lo que se había construido en época de Abderramán III, todo estaba en ruinas, no había quedado prácticamente nada. De esto es lo que quedó del Palacio de Medina Zara, con algunas reconstrucciones que se hicieron tratando de imaginar cómo pudo ser. Todo está hecho con las piezas que se fueron encontrando en el suelo. Lógicamente se pudo hacer muy poco, pero al menos tenemos un testimonio de una navarra, la madre del rey Sancho el Gordo. Fue un rey que por lo gordo que estaba,
pues no podía ejercer, y su abuela, doña Toda, pues tenía amistad con judíos, conocedores de Abderramán III, y consiguió que le recibiera en el palacio de Medina Zara. Y lo que menciona doña Toda, esto es un texto que recoge Amador de los Ríos, y entonces nos dice esto: sustentado este en 4000 columnas de preciosos mármoles y de elegantísimas formas, mostrábase cubierto de ricos artesonados y de admirables domos construidos todos de incorruptible alerce. Bueno, algo había de madera, pero poco nos quedó. Alfonso VIII ya decidió que había que poner fin a esto de estar peleando constantemente guerras de religión, ya vence a los almohades y prácticamente a lo que queda, digamos, de España musulmana, la hace a toda feudataria, es decir, que ya está tranquilo y se puede retirar en Burgos, vamos, más que retirarse, vivir y dedicarse un poco ya a la buena arquitectura, y ya se trae arquitectos ingleses para hacer el monasterio de las Huelgas de Burgos. Bueno, yo creo que la que se lo trajo fue su mujer, doña Leonor de Plantagenet, que era nada menos que hija de doña Leonor de Aquitania. Y ya en época de Alfonso VIII, pues el antiguo refectorio de este convento tenía techos de este tipo, del que lamentablemente solo nos quedan restos como este. Pero en los jardines se salvó, bueno, perdón, este es otro, el presbiterio de madera de la iglesia del Hospital Real que hizo también Alfonso VIII, y en el que vemos aparecer ya un motivo que es la estrella de 8 con sus cintas entrelazadas, es decir, intercalando el paso una vez por encima, otra vez por debajo. A raíz de esto, en el mismo convento de las Huelgas de Burgos, existe esta capilla de Santiago con una techumbre magnífica que no sabemos exactamente cuándo está hecha, pero sí tenemos datos históricos de que en esta capilla la imagen del apóstol Santiago armaba caballeros, entre otros a Fernando III el Santo, que en 1248 ya conquistó Sevilla. Es decir, que estamos hablando de una techumbre perfecta realizada en el siglo XIII. Es decir, los almohades o los almorávides habían destruido todo lo que habían ido encontrando, pero ya una vez que se vence a los almohades empiezan a aparecer este tipo de techumbres en España. Y aparecen en el norte de Castilla. Esta es otra techumbre de la Catedral de Burgos, iniciada por Fernando III el Santo. Según algunos historiadores, esta techumbre se colocó en el siglo XV, pero por el trazado que tiene, la forma de las estrellas, etcétera, yo pienso que pudo ser anterior, pudo estar en un domicilio particular y trasladarse, porque esto se ha dado mucho en la historia de España. Pero hablando de ¿ese ornamento era islámico o cristiano? Realmente en lo romano ya está la estrella de 8 puntas con sus cintas perfectamente entrelazadas, o sea, pasando por encima, por debajo, etcétera. Pero es que además la cinta está formada también por una cinta de entrelazo. Es decir, esto es de las costumbres más antiguas de la historia del arte. O sea, esto se ha hecho con fibras vegetales desde muy pronto. Y sorprendentemente, otro personaje importante, Carlomagno, en su capilla palatina de Aquisgrán, el pavimento es un mosaico en el que también vemos la estrella de 8 con sus piezas entrelazadas. Esta capa es de un emperador, Enrique II, en el que los motivos
que han escogido para su decoración, todos están enmarcados en estrellas de 8 entrelazadas. Y en la propia capilla mortuoria de las Huelgas de Burgos, estos tejidos que según don Manuel Gómez Moreno están hechos por cristianos sin influencia islámica, pues también todos ellos tienen la estrella de 8 como motivo decorativo. Algo que también está, por ejemplo, en el sepulcro de Doña Blanca, una infanta portuguesa, hija de los reyes españoles, en los que vemos aquí el escudo de Castilla y León, mientras que aquí tenemos el escudo de Portugal. Y también todo ello enmarcado y rodeado por las cintas que van formando estrellas de 8. Claro, luego nos dicen, es que en el Islam, en el siglo XIII, ya existían estos mimbares. Uno de ellos está en la mezquita Karawiyin de Fez, el de la izquierda, y el otro en la Kutubiyya de Marrakech. A mí me tocó intervenir en para tratar de ayudar a su restauración, y una de las cosas que me explicaron es que está hecho por artesanos cordobeses. Esto está documentado, es decir, que tampoco esto es una cosa que surgiera allí. Y esta es la techumbre de la mezquita Kutubiyya de Marrakech, que también creemos que es del siglo XII. Por lo tanto, es lo más antiguo que se ha conservado. Probablemente porque Marruecos es más seco, ha padecido menos la armadura y aunque ha sufrido daños, pues todavía la tenemos ahí en pie. ¿Cómo se hizo esta armadura? Porque últimamente también se han encontrado documentación de que está realizada por artesanos cordobeses por encargo de un emir almohade que se encuentra en Córdoba y que ha destruido todo lo que había de los almorávides, y entonces ahora tiene que echarles una mano y les ayuda mandándole artesanos para que les hagan la techumbre de esa mezquita. Si yo tuviera que recibir un encargo de tal categoría y sobre todo en aquel tiempo, pues me cuidaría, perdón, no sé si se ve la parte de abajo de la imagen, que está más abajo, está Marrakech, más abajo de Fez, y suficientemente lejos como para pensárselo 2 veces antes de ir a hacer allí nada. Habría madera, habría serraderos, habría carpinteros, tendrían herramientas, conocerían si todos los de esta zona viven en casas que no tienen esos tejados y que no utilizan apenas la madera, con qué elementos iba a contar. Y de ahí surgiría probablemente la idea de poder prefabricarlo y llevarlo hecho, o sea, no arriesgarse. Eso supone que el ensamble tradicional que se hacía en Europa fue sustituido por otro distinto, cuya ventaja es que las piezas podían ir independientes. En el europeo, cada triángulo de estos tenía que montarse en el suelo y ya manejarse entero. Eso para la prefabricación lo complica mucho. El castellano decide hacer la parte del almizate, esa parte horizontal, con piezas que va enlazando con estos peinazos pequeños, estas piezas, y las uniones las hace en forma de cuña para que al apretar una contra otra, todo esto quede rígido sin necesidad ni de encolamientos, ni de clavos, ni de nada. Es decir, que la idea es muy buena y permite prefabricarlo en elementos que van montando sobre el almizate. Estas armaduras siempre están atirantadas y sobre esos tirantes se puede poner un andamio que permite montar estas piezas por trozos, ir poniendo los pares de uno en uno o por trozos pequeños también prefabricados, etcétera, etcétera. Lo curioso es que esas armaduras del siglo XII vemos en este detalle que tienen ese mismo ensamble que iniciaron nuestros carpinteros para poder prefabricarlas.
Claro, cuando alguien dice, no, pero es que en Turquía yo ya he visto armaduras, o vamos, esto es una puerta con unos trabajos pues que no tienen nada que envidiar a lo de estos techos. Sí, pero ¿cómo es por la parte trasera? Evidentemente no tiene nada que ver con la calidad, con la técnica empleada en la construcción de nuestras armaduras, que eran techumbres, ¿eh? Cuando yo empecé a trabajar, claramente lo vi, que todo esto se formaba con piezas prefabricadas. Aquí se ve claramente cómo las piezas de unión, que son las que se habían perdido, ha habido que reponer, pero todas las piezas están claramente hechas para montarlas de una sola vez desde el suelo. Aquí vemos en el almizate los ensambles de los nudillos, y todo lo que se empieza a hacer en Toledo siempre tiene la estrella de 8, ya sea con las puntas de 90 grados o con estas puntas más vistosas de 45 grados. Si la techumbre es solamente decorativa, se pueden permitir el lujo de romper el ritmo, porque ya aquí están haciendo algo que no son piezas estructurales, son simplemente una decoración. Pero en cuanto volvemos a las estructuras, volvemos a repetir la estrella de 8 con las puntas de 90 grados o de 45, y para resolver toda esta parte central nos basta resolver desde este punto hasta el centro y luego hasta este punto, que no es nada más que repetir esto hacia acá, y a partir del centro crear las piezas de una estrella, y sale toda esta preciosidad. Pero en ese momento estos carpinteros conviven con artesanos del yeso, que también hacen esas estrellas de 8 que hacen los carpinteros. Pero los del yeso, como tienen mucha más libertad, se permiten el lujo de combinarlo con otras ruedas más grandes, es decir, amplían el repertorio. Y los carpinteros rápidamente deciden que hay que copiar eso y empiezan las combinaciones de ruedas. Ruedas que van a combinarse, la de 8 con 16, 9 con 12, 10 con 10 y 2 de 10, una de 20. Incluso también había la de 7 y 28. Pero esta prácticamente es muy difícil de utilizar y nunca la hemos visto. Estos carpinteros construían sus techumbres sin planos. Las piezas horizontales son muy fáciles porque se miden en el terreno. Es decir, si yo tengo que hacer un tirante, tendrá que ir de pared a pared y eso lo mido con facilidad. Pero los pares, las piezas inclinadas, dependerá de la inclinación que le demos. El carpintero se hacía una plantilla triangular, es un triángulo rectángulo, que lo hacía a escala de la mitad de la cubierta que tenía que hacer. A ser posible que el número fuera múltiplo de 3, yo he usado el más pequeño, el 6, la sexta parte, porque eso permitía que el nudillo siempre estuviera a 2/3 de altura y quedara solamente a 1/3 de la parte alta. Esta pieza no solamente permitía saber las medidas del par en función de la pendiente que le quisiéramos dar, sino que también nos daba las medidas del nudillo. Y también se podían hacer todos los cortes que se necesitaran. Los mismos ángulos de este cartabón nos permitía cortarlos. Alguien que está acostumbrado a eso, pues fácilmente va a seguir usando esos cartabones. Las pendientes, antes siempre era lo que definía, el material que fuéramos a usar en la pendiente es el que definía la inclinación de los faldones. Si la armadura tenía 4 aguas, entonces aparecen las limas. Surge un nuevo cartabón cuyos catetos, uno es el mismo del cartabón de armadura, que es el que hemos visto antes, y el otro es la diagonal del cuadrado hecho con su base. Es decir, que conocido este cartabón se sabe exactamente cuál va a ser la medida de este otro. Y surge un tercero, el albanécar, que nos va a dar la inclinación, el ángulo que tiene que tener el faldón.
eso sigue en uso en los Estados Unidos. Aquí, con la intervención de la academia, que iba un poco en contra de este tipo de obras, pues se perdió. Pero en los Estados Unidos sigue usándose los cartabones, incluso de madera, como vemos aquí. Esto está de libros actuales de carpintería, y en Alemania pues también tienen los mismos cartabones, más sofisticados, porque los alemanes son más, se les gusta más complicarse la vida. En definitiva, alguien acostumbrado al uso de los cartabones, la escuadra de toda la vida es la que sirve para hacer el encuentro de estas dos maderas, y bastaba hacer un nuevo cartabón. Si este cartabón lo ponemos aquí, en este ángulo, vemos que nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas. Es decir, que este ángulo divide la semicircunferencia en 8 partes, y por eso le vamos a llamar cartabón de 8, o porque servía para trazar la estrella de 8. Alguien que está acostumbrado al uso de esos cartabones decide que para convertir la estrella en esa rueda que hacen los yeseros, los artesanos del yeso, pues va a tomar esta decisión: poner aquí el cateto pequeño del cartabón de 8, porque si quiere hacerla más grande, basta con, primero ha hecho este arco, y a partir de aquí este arco lo puede hacer con el mismo abertura del compás, hacerla mayor o hacerla menor. Pero para el carpintero castellano siempre va a tener esa medida. ¿Por qué? Pues porque el mismo diseño, es decir, yo puedo partir de esta estrella de 8 puntas, que es prácticamente, o sea, si la consideramos aquí, esto es exactamente igual que esto y exactamente igual que esto. La única diferencia es que he hecho estos brazos un poco más largos o un poco más cortos. Esta está trazada con los cartabones y estas no. Entonces, para el carpintero le interesa fijar siempre este control, para el carpintero castellano, porque si fuera islámico no le importaría hacer esto o hacer esto. Pero claro, si lo que quieres es tener control final de las medidas para algo que va a prefabricar, entonces es importante que una vez empezado el dibujo no salgan diferentes las composiciones finales. Eso se hace con estrellas para cada uno de los cartabones, pero eso ya lo he explicado muchas veces. Y una vez que tenemos un motivo, en este caso la rueda de 9 con las ruedas de 9 combinadas, pues juntando varios módulos iguales tenemos este paño de un faldón. Claro, ahora con el conocimiento de esos 3 cartabones que hemos visto, le permite, a partir de un diseño del faldón, establecer cuál va a ser el cartabón de armadura, con unas simples construcciones con el compás. Y lo mismo, una vez que tiene el cartabón de armadura, también con 2 trazos muy sencillos, saca el code de limas, es decir, el otro cartabón que se necesita para la lima. Lo cual quiere decir que ya no se preocupa de la inclinación que tenga que tener la cubierta. Esa se la va a dar el diseño del faldón. De esa forma, una vez que ha hecho esto, ha hecho aquí un almiceta cuadrado, y entonces pues le sale esto en el que todas las ruedas tienen continuidad entre la unión de todos los paños con los que se vaya a encontrar. Si en vez de un cuadrado que hubiéramos puesto aquí un triángulo, es evidente que esta línea no es continuación de esta, pero yo podría seguir por aquí cogiendo, bueno, giro ligeramente, pero sigo haciendo el mismo dibujo solo hasta la mitad, lo repito, lo multiplico por 5 y ¿quién me dice que lo que he hecho aquí ha sido una pequeña chapuza? Al final el conjunto es suficientemente espectacular para que yo pueda construir esta armadura. Es decir, el manejo de los cartabones es fundamental y es imprescindible para poder llegar a hacer este tipo de soluciones carpinteras. Y este manejo de los cartabones no se conocía en el mundo islámico, algo que me confirmó el profesor Christian Eber. La primera vez que le hablé de esto,
me pidió precisamente que le escribiera un artículo sobre el manejo de esos cartabones, porque no lo había visto nunca en el mundo islámico. Bueno, en el mundo islámico usan pues o papel cuadriculado para hacer sus trazados, o se basan en el manejo del compás, que también nos puede permitir hacer todos estos trazados. Otro alemán, Gerd Snyder, tiene recogidos prácticamente infinitos trazados que encontró en la Turquía selyúcida. En esta imagen hay 8 páginas dedicadas al número 8. El texto tiene lacería de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. No, es un libro inmenso con una cantidad de detalles tremendos. Pero de todos los que hay relacionados con el 8, tan solo este tiene algo que ver con lo que se usa en nuestra carpintería. Sin embargo, ese trazado, tal como lo explica Gerd Snyder, no se adapta bien a una retícula regular, porque simplemente yo he colocado aquí la primera estrella y la siguiente estrella ya no coincide con estos palos de mi estructura. Se soluciona muy fácil, acortando esta estrella. Entonces las hago coincidir y simplemente aquí pues me queda un octógono más pequeño. Pero esto al carpintero no le gusta. Él prefiere que se pueda seguir con sus nudillos. Y entonces cambia este octógono por esta otra estrella y estos azafates, que es como se llaman estas piezas, aparece uno nuevo que es el arpado porque tiene forma de arpón, esta punta de un arpón. Es decir, que esto lo vamos a encontrar en Toledo, pero esto que es selyukí, no. Conclusión. Todavía hay muchos techos toledanos por investigar. Lo que pasa es que esto es un problema que requiere presupuesto y no es fácil de conseguir. Lo que sí es cierto es que esta es una de las primeras armaduras que aparece en un palacio islámico en Granada, hecho para Muhammad II, pero esta techumbre, que tiene esa misma estrella toledana, es contemporánea de esta que he explicado antes del convento de la capilla de Santiago del convento de las Huelgas de Burgos. Aquí, en vez de la fotografía, he puesto a esta perspectiva para que se entienda la complejidad de esta labor arquitectónica y estructural. Es decir, que la decoración no es un simple capricho de jugar con la geometría, sino es realmente incorporar esa geometría en un elemento estructural, algo que no es nada sencillo. Esas estructuras tienen 2 formas de hacerse. Una, implicando todos los cortes necesarios en los elementos estructurales para que acojan a toda la traza por compleja que sea, o si quieren simplificarlo un poco, lo que hacen es entablar por debajo la estructura, que está diseñada con los mismos principios, y esto hacerlo como un mosaico compuesto de piezas pequeñas. La anterior se llama apeinazada porque los pares están unidos entre sí con peinazos, y estas se llaman ataujeradas porque el diseño está hecho con pequeñas piezas que tienen el nombre de taugeles. El mocarábe evidentemente viene de Arabia. Este es el interior de la tumba de Zobeida. Y aquí el mocarábe es un elemento constructivo, es decir, es una forma de evitar el uso de la madera como cimbra, porque el yeso permite una adhesión muy rápida y con piezas que se hacen en moldes se pueden ir pegando con el propio yeso, ir formando anillos que van reduciendo el tamaño del espacio a cubrir, y se consigue unas cubiertas estructurales muy eficaces. Muhammad V, en la Alhambra, prefiere distinguirse de su aliado Pedro I, que se ha hecho el Palacio de Sevilla con armaduras de madera, y se construye todo su Palacio de los Leones con techumbres de mocárabes, pero mocárabes de yeso.
Naturalmente, nuestros carpinteros, en cuanto ven esto, dicen, esto lo podemos hacer con madera, y lo convierten en un elemento seriable, es decir, son piezas que parten de este rectángulo, que lo llaman lados 5 y 7, en definitiva sería 5 y 5 por raíz de 2. No es exacto porque este en realidad sería 7,03, es decir, hay un error matemático de 3 centésimas, pero que no tiene mayor importancia porque en la práctica se hace con un compás y sale exacto. Este medio cuadrado tiene de lados 5 y 7 y el lumbaque pues es un triángulo con un ángulo de 45 grados, que será la mitad de este, pero sus lados miden 5. 2 lumbaques dan una jaira y con esto los carpinteros pueden crear cantidad enorme de elementos decorativos que les resultan muy prácticos para complementar sus techumbres. En definitiva, todo el arte que se llama islámico, pero que ha surgido en la península ibérica, no ha trascendido de esta zona y es realmente diferente de todo el que se ha hecho en la parte oriental, que ha dependido de Bagdad, de Persia, de la Turquía selyúcida, de Arabia poco tendría, de Irán, de modo que toda esa carpintería hispana mezclada con ese arte del yeso que viene de lo islámico ha dado fruto a toda una cultura islámica radicalmente diferente de toda la cultura que se va a producir en el Oriente Islámico. Y con esto termino y muchas gracias por la paciencia de escucharme. Y si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y yo consigo entenderla bien, pues responderé, si no ya me ayuda alguien a traducirla si es que no lo entiendo. Grazie, grazie molte. Allora io apro la possibilità delle pregunte. Buonasera. Chi è che parla? Sono Lorenzo Fei. Benissimo. Mi sentite? Sì? Buonasera. Sì. Tanto grazie della lezione, molto interessante. Sarebbero moltissime le domande che mi piacerebbe farle, sia per quanto riguarda le specie legnose, la continuità delle tecniche costruttive nel bacino del Mediterraneo e oltre, oppure l'importanza strutturale di queste costruzioni che ci ha mostrato, ma soprattutto una domanda mi viene in mente da farle. Vista la complessità delle strutture che abbiamo visto, per quanto riguarda anche l'organizzazione del cantiere, cioè se sono documentati dei segni come un alfabeto per il montaggio di questi elementi lignei, per intenderci quelli che in Germania vengono chiamati Abundzeichen, oppure in Francia l'alfabeto del carpentiere, e in alcuni casi visibili anche nei cantieri romani, ma ancora di più, diciamo, dei centro-nord Europa. Grazie. En realidad no tenemos ninguna documentación. A partir del siglo del XII para atrás prácticamente no existe documentación. A partir de, bueno, cuando se está haciendo las huelgas de Burgos, sabemos que se llama a un arquitecto inglés para hacer la construcción del convento y imagino, porque no tenemos datos, de que fueran carpinteros toledanos. Hay que tener en cuenta que según nuestras ordenanzas de
construcción de época de los Reyes Católicos, es de las más antiguas que tenemos. El oficio de la construcción estaba en manos de carpinteros. El carpintero de lo blanco se dividía en distintos grados. El primero era el carpintero de tienda, que es el equivalente al ebanista, al que hace los muebles, ventanas, puertas, es decir, trabajos hechos en taller. El siguiente nivel era el carpintero de fuera, es decir, el que salía del taller a construir en donde fuera necesario. Y por encima está el lacero, que es el que hace este tipo de trabajos. Es decir, para esto se necesitaba una serie de conocimientos adicionales. Pero el grado máximo, que era el geométrico, sus competencias eran las mismas del arquitecto o del ingeniero, de cualquier tipo de ingenieros, de caminos, canales, puertos, etcétera, ¿no? Nuestro arquitecto famoso que construyó el principal del Escorial, si ahora lo diré, Juan de Herrera, él no se denomina a sí mismo como arquitecto, sino como geómetra, matemático y geómetra. Es decir, que el constructor inicialmente es carpintero, pero hay otros carpinteros que son los constructores de retablos, cuya especialidad es el conocimiento del arte histórico romano, todos los órdenes toscano, corintio, etcétera, ¿no? Es decir, que ese carpintero que hace los retablos de los altares es el único que tiene capacidad para empezar a hacer en España edificios renacentistas. Es decir, el concepto de un edificio renacentista se le va de la cabeza al carpintero de lo blanco. Es decir, antes del Renacimiento, los edificios están hechos de acuerdo a unas reglas. La iglesia tendrá forma de cruz latina, con el presbiterio a cabeza, orientado a poniente, los pies a saliente, en fin, todo tiene sus normas. Y lo único sí que hay que preocuparse es de temas decorativos, qué arcos van a adornar la puerta, qué capiteles va a haber en los encuentros de columnas con los arcos o lo que sea, ¿no? Y durante el siglo XVII hay bastantes pleitos entre carpinteros de lo blanco contra carpinteros ensambladores, que son los que construyen los retablos, porque quien quiere un palacio lo quiere a la romana, y entonces el carpintero blanco fracasa y siempre acaban encargándoselo a un carpintero de estos constructores de retablos. Como el problema se agudiza, muchos carpinteros ensambladores, es decir, constructores de retablos, van a Italia para volver con un título de arquitecto que no existía en España. Y pelean para que el Consejo de Castilla admita su competencia para construir edificios, ¿no? Y eso va a ser luego, es decir, esos carpinteros al final en sus fachadas van a interpretarlas un poco como retablos y va a ser el origen de nuestro barroco. Es decir, que es un problema complejo el de saber exactamente qué papel hacían. Lo que sí tenemos claro es que cuando hay documentación, los carpinteros que intervienen son carpinteros cristianos, casi siempre. Vamos, todos los contratos que se han encontrado, siempre hay detrás un carpintero cristiano, castellano normalmente. Muchas gracias. Prego.
Ci sono altri interventi? Io sì, posso? Mi sentite? Sì? Prego. Chi è? Aspetta, perché non, no, sono con un cellulare, quindi non so se riuscite a vedermi. Comunque va bene. Il nome, Sì, scusa. sono Paolo Privitera. Grazie. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas Yo, tardes. yo quería aprovechar esta oportunidad ya de su última comunicación, de su última respuesta, porque efectivamente nunca había escuchado esta origen del barroco español como referente a la carpintería, o sea, ligado a este mundo de la carpintería. Y efectivamente es una cosa que nunca había escuchado y quería saber si podía, digamos, expresar un poco más este Sí. concepto. Por ejemplo, hay un hecho muy interesante, o sea, hoy en día los arquitectos seguimos manteniendo los que pertenecemos. Hay quien ya ha preferido la seguridad social, pero los que somos más mayores preferimos seguir con nuestra hermandad. Esa hermandad se formó en el siglo XVIII, cuando ya por fin a los ensambladores, es decir, a esos constructores de retablos, les admiten que puedan ejercer la arquitectura, ¿no? Y deciden que tienen que unir sus dos cofradías. Los carpinteros, los carpinteros de lo blanco, naturalmente tienen como patrón a San José, el padre de Jesús, que ha sido carpintero. Qué mejor que escoger al Padre Jesús como patrono, ¿no? Pero los ensambladores, como ya habíamos cogido a San José, pues ellos escogieron a Nuestra Señora de Belén, porque consideraban que era la primera casa que habitó Jesús. En el momento de tener que unir los dos oficios, surgió el problema. ¿Cómo vamos ahora a cambiar los patronos que tenemos cada uno? Y al final se llegó al acuerdo de la siguiente forma. Nuestro patrono actual es Nuestra Señora de Belén en su huida a Egipto, acompañada y protegida por San José. Bueno, muchísimas gracias. Es una parte muy interesante esta. Niente. Ci sono altri interventi? Michele, c'è qualcosa che vorresti dire? Sinceramente no. No. Non mi è facile. Anche per me non è facile. No, facile no. Un sistema di fonti molto, molto complesso e chiedo a Enrico, forse una domanda un po' retorica, che cosa, dove ha imparato di più, se dalla consultazione e lo studio dei manoscritti seicenteschi che spiegavano il funzionamento della carpinteria de Lazo o dai restauri che lui ha fatto? Perché forse non tutti sanno che all'inizio degli anni '80, mi pare, Enrico ha fondato un laboratorio che è il TAUIL, che poi ha lavorato
sia dal punto di vista sperimentale di insegnamento, ma anche direttamente su restauri pubblici e privati, se non mi sbaglio. E quindi tutto il sistema delle fonti che lui ha studiato si è poi trasferito operativamente sulle attività del restauro, ma nello stesso tempo le attività di restauro sono diventate una fonte per verificare le conoscenze che erano state, derivavano appunto dalla lettura di testi o di testi disegnati. Bueno, realmente las restauraciones han ayudado mucho a analizar todo lo que estos manuscritos antiguos, en realidad son solo 2 manuscritos los que había, uno de Diego López de Arenas y el otro de Fray Andrés de San Miguel. Cada uno está escrito en Sevilla y el otro, que es contemporáneo pero escrito en América, es decir, que no beben en las mismas fuentes. Pero la realidad es que el escrito en Sevilla es didácticamente malo, y el escrito en América es didácticamente bueno, pero se basa más en la teoría y en el correcto dibujo. Casi yo diría que son 2 criterios diferentes. Por un lado, es bueno que sean diferentes para confirmar o contrastar cosas que puedan ser conflictivas, ¿no? Pero la realidad es que la restauración es la que de verdad ha enseñado, pues, la realidad del tema, ¿no? Es decir, cuando queremos hacer algo decorativo, pues podríamos decir que hay libertad total, pero cuando eso decorativo es la cubierta de un edificio, pues yo me acuerdo, pues, del código Hammurabi, que decía que cuando se descimbre la bóveda, el arquitecto tiene que encontrarse debajo con su hijo por si aquello no funciona. Es decir, que el problema por lo que se perdió este arte, primero, es porque lógicamente cada periodo tiene unos gustos diferentes. Yo diría que el periodo digamos, de apogeo de esta carpintería es el gótico, o sea que casi me atrevería a decir que esta carpintería habría que enmarcarla dentro del gótico. De hecho, existe ya en España el concepto gótico Isabel, referido a Isabel la Católica, es decir, la última trastámara, porque esta carpintería realmente quienes la potencian son los trastámaras. O sea, los trastámaras son pues una mezcla de castellanos con ingleses, portugueses, es decir, un conjunto de cristianos de todo tipo que, digamos, conviven muy bien con los musulmanes, porque hay que compartir la riqueza, ya sea del comercio, ya sea de la industria, de lo que sea, ¿no? Hay un periodo en el que, bueno, Muhammad V y Pedro I son amigos y aliados, es decir, luchan juntos, se defienden juntos, unas veces contra musulmanes, otras contra cristianos. Es decir, que esta convivencia es evidente que ha influido en que este arte haya tenido éxito, porque evidentemente el cliente islámico era muy buen receptor de esta misma, pero es que lo sorprendente es que en palacios islámicos se pueden contar con los dedos de una mano, vamos, si no quiero arriesgarme mucho, diría con los dedos de 2 manos, pero es que en palacios y en iglesias castellanos son decenas y decenas los que se realizaron en Castilla, que son hasta hace poco eran muy poco conocidos. O sea, cuando yo empecé a hablar de todo esto, pues nadie se había preocupado. Ahora, por ejemplo, ya en Castilla la Vieja, pues se han hecho rutas del
del mudéjar, bueno, lo llaman mudéjar y lo seguirán llamando mudéjar, pero nunca fue hecho por mudéjares, ¿no? Pero bueno, es una realidad la que tenemos, ¿no? Que esto interesaba pues por su vistosidad y por su riqueza. Hay también que dice que es que la carpintería era un arte pobre. Estos techos de pobres no tienen nada, o sea, son bastante costosos de realizar. De hecho, nosotros hemos hecho no ya restauraciones, sino techos nuevos, y no es nada barato, a pesar de que hoy contamos con el control numérico que facilita todo. Pero en fin, no sé si esto aclara las dudas sí. o Sí. pone unas nuevas. No, era una domanda forse anche un po' ovvia, però dà conto di quanto è complesso appunto la possibilità di acquisire nozioni in una prospettiva storica, di quante verifiche ha bisogno. No he comprendido bien el... No, dicevo che la domanda forse era un po' così banale, però dà conto di quante tipologie di fonti differenti tra loro si devono tenere sotto controllo quando si affronta lo studio di una lunga durata, di una tecnica costruttiva. Bueno, esta imagen que estamos viendo aquí está construida por Enrique IV, es decir, estamos hablando de finales, el último tercio del siglo XV, y que yo sepa solo ha sido restaurada una vez. Es decir, que los colores o los oros, todo lo que tiene, se ha mantenido así, pues, todos estos siglos. Sì. Allora, c'è qualcuno che si fa coraggio, come abbiamo fatto noi? La realidad es que este trabajo, aunque parece muy complejo, una vez que se conocen las reglas de trazado, es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Simplemente con la lectura de mis libros, pues han ido surgiendo ya por toda España muchos carpinteros que hacen esto perfectamente. De hecho, ahora acaba de terminar un curso un bombero que le gustó todo esto, y en los ratos que tiene libres, pues se dedica no solo a restaurar, sino a impartir clases para enseñarlo. O sea que aunque puede parecer que es algo muy complejo, al final, bueno, de hecho, se hizo desde el siglo XII hasta el XVIII y se hizo bien. Es decir, que no podía ser muy difícil cuando a lo largo del tiempo se ha conservado y se ha hecho, se ha exportado a América, a Canarias, o sea que no, incluso a Marruecos. En Marruecos, bueno, ha ido degenerando porque perdieron el hábito del uso de los cartabones cuando hicieron alguna ellos, porque normalmente al principio eran siempre andaluces los que se las hacían. Ecco, sì, questa è un'altra cosa che volevo chiedere. Invece negli Stati Uniti questa possibilità di costruire questo tipo di carpenteria è viva ancora adesso? Cioè tu hai trovato delle... De realizarla ora. Sì, hai trovato degli esempi, qualche cosa? Sí, hemos hecho algunos techos nuevos para caprichosos, sí. Bene, il tempo a nostra disposizione sta per finire, però ci sarebbe ancora la possibilità di fare qualche domanda e vorrei che vi facesse coraggio, perché è meglio comunque dire delle cose non magari pertinentissime che stare zitti. Nessuna moral suasion. Posso faccio un'ultima domanda?
Oh, chi è? Ah, Lorenzo, sì, infatti volevo dire, magari farne un'altra, visto che ce ne avevi tante nel... Normalmente questi soffitti con che specie legnosa venivano lavorati, realizzati? Prego. No, no, La, Con spe- che, la con specie... che la- tipo di non hai materia? capito. Sì, sì. Ripeti, Lorenzo. In- La specie arborea, cioè la Che specie... tipo di madera? che tipo di madera? En Castilla la mayoría es pino. Ah, Pinus silvestris o pino negral. Pino Son negro. dos pinos muy corrientes en Castilla. A veces, pues también hay algunas hechas con madera de cedro, cuando ha venido de Marruecos en la madera, pero vamos, la mayoría son en pino. grazie. Eh. Va bene. Allora, nessuno si sta offrendo, per cui ti ringraziamo. Scusa, mi è andato di traverso. Ti ringraziamo molto, Enrico, e ci vediamo presto. Grazie. Grazie mille a te, Enrique. Ecco. Buona serata.